El tema de integración por sustitución trigonométrica es bastante sencillo. Yo creo que la parte más complicada y enredosa es que tienen que estar usando identidades trigonométricas para resolver las integrales, ¿sí? Pero una vez que tengan muy presentes las, las identidades trigonométricas que se tienen que estar usando, pues ya es bastante sencillo en realidad, porque se tienen que reescribir las integrales que aparecen en forma de un polinomio, y los polinomios pues ya son muy sencillos de resolver. Es decir, se va a hacer un cambio, una sustitución, y esa hace que la integral quede escrita como un polinomio, y ya con eso con eso la hacemos. Entonces, a pesar de que tengan así como que una expresión muy fea, recuerden que se va a simplificar usando este tipo de sustituciones. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con... vamos a ver ahorita, me parece que, bueno, son 4 casos. Les voy a mostrar varios ejemplos. Les voy a mostrar los ejemplos y luego les doy más o menos como que la versión corta, y, y luego pasamos a los siguientes ejemplos y les muestro también cuáles son como que la receta de cada uno de los métodos, de cada una de las sustituciones. El primer ejemplo que tenemos que considerar es este de aquí, una función trigonométrica, por ejemplo, al cubo. Si se fijan, esta no la pueden resolver por sustitución directamente. Es decir, si ustedes intentan sustituir aquí el seno de x por una nueva variable, entonces les comentaba que eh, este tipo de integrales no las podemos resolver usando una sustitución del estilo u igual a seno de x. Si se fijan, si lo tratan de hacer, les quedaría algo de la forma u al cubo, y la diferencial tendría que ser coseno de x. No hay manera de que yo le pueda agregar la diferencial de u. No se la puedo agregar porque necesito, para empezar, acá que aparezca un coseno de x que no tengo. Entonces, como no tengo este coseno de x, no puedo sustituir esta diferencial de u. Recuerden que si me faltaba alguna constante, no había ningún problema porque podía meter o sacar de la integral una constante. Pero si es un término que involucra la variable de integración, no puedo agregarle ese término. Entonces, a mí me parece claro que usando esta sustitución no se puede resolver esta integral. Entonces tenemos que pensar en otro método, y la manera de resolver eso es usando una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica que tienen que considerar es la siguiente. Recuerden que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Yo aquí lo que tengo es seno de x al cuadrado por seno de x. ¿Sí? Este seno de aquí lo voy a sustituir usando esta identidad trigonométrica. Es decir, considerando que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, sustituyo en esta integral como 1 menos coseno al cuadrado de x por seno de x de x. ¿Sí? Es el de aquí. Este es al que le estoy aplicando esta identidad trigonométrica. Entonces, si desarrollan esta integral, les va a quedar algo como, bueno, de hecho, aquí lo voy a escribir. Aquí esta sí la pueden resolver por sustitución. Si hacen u igual a coseno de x, se van a dar cuenta que esa integral se escribe como la integral
de 1 menos u al cuadrado, y la diferencial de u va a ser menos seno de x. Si se fijan, aquí tengo la u y este de acá va a ser el diferencial. Ok, en resumen lo que hemos hecho es reescribir esta integral de esta forma para poder para poder sustituir esta identidad trigonométrica con esta de acá. Se sustituye este seno cuadrado con este seno cuadrado, que es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Aquí está 1 menos coseno al cuadrado por el seno de x. Haciendo este cambio de variables de coseno de x por u, esto es el método de sustitución, y tomando en cuenta que el diferencial de u es la derivada de u, que es menos seno de x por el diferencial de x, con esta información yo puedo reescribir esta integral como 1 menos u al cuadrado por el diferencial de u. ¿Sí? Y esta pues ya es bastante más sencilla que la que estaba acá, porque es un polinomio. Esto lo pueden escribir como la integral de du menos la integral de u al cuadrado de u. Esto va a ser igual a x menos u al cubo sobre 3 más una constante. Lo único que resta ahora es sustituir la u en esta expresión, que era coseno. Lo voy a escribir acá. Es igual a x menos x al cubo sobre 3 más c. Esto es igual a... perdón, es la u aquí. Esto es igual a coseno de x menos coseno de x al cubo sobre 3 más una constante. Y este es el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el punto crucial que nos permite resolver esta integral de acá arriba? Pues usar esta identidad trigonométrica. Y eso es esencialmente lo que se va a estar haciendo para resolver este tipo de integrales trigonométricas a través de la sustitución, ya sea que usen esta o usen otras de las identidades trigonométricas. ¿Sí? Les voy a mostrar otro ejemplo. Profe, ¿Sí, diga? ¿no sería menos coseno de x más coseno de x al cubo entre 3? A ver. Sí, porque estoy viendo que aquí tengo el diferencial de u que tiene un signo menos y acá no tengo signo menos, ¿verdad? Entonces me faltaría agregar aquí un signo menos y un signo menos afuera. Entonces así sí, me queda algo de este estilo. Y entonces este sería menos, este sería más, este sería menos y este sería más. ¿Eso es lo que me comentabas? Sí, profe, esa parte. Sí, gracias. Sí, era un signo el que estaba mal. Sí, porque para poder sustituir la diferencial de u necesitaba menos seno de x, pero como nada más tenía seno de x, me faltaba un signo menos. Y ese signo menos se lo puedo agregar, pues agregando un 1. Recuerden que menos por menos da más. Entonces, ese es el signo que tenía originalmente, más. Se le puede agregar el signo menos así, agregando uno afuera y uno adentro. Ok. Sí, gracias por la aclaración. La corrección, más bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Entonces sí van a tener que repasar un poco las identidades trigonométricas para resolver este tipo de integrales. Otro ejemplo es coseno de x a la quinta por seno al cuadrado de x de x. ¿Sí? Aquí van a tener que usar una identidad trigonométrica, va a ser la misma de hecho, pero ahora acá este coseno a la quinta lo van a separar como el producto de coseno de x
por coseno a la cuarta de x por el seno al cuadrado de x. Esto de aquí es lo mismo de acá, nada más este coseno lo estoy separando de esta forma. Entonces voy a sustituir este coseno de aquí. Como coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x, entonces sustituyo este coseno al cuadrado acá y me queda coseno de x por 1 menos seno al cuadrado de x al cuadrado por seno al cuadrado de x. Si hago la sustitución de u igual a seno de x, puedo escribir esta integral como, bueno, y la diferencial va a quedar como coseno de x de x va a quedar como 1 menos u al cuadrado por u al cuadrado, y coseno de x por diferencial de x es la diferencial de u. Entonces ya logré escribir mi integral original, que está en términos de funciones trigonométricas, en la forma de un polinomio. Y estos polinomios pues ya saben que son los más sencillos de resolver. Lo pueden desarrollar, pueden hacer por ejemplo 1 menos 2 veces u al cuadrado más u a la cuarta por u al cuadrado de u es igual a la integral de u al cuadrado menos 2 veces u a la cuarta más u a la sexta potencia de u. Y estos pues ya saben cómo se resuelven. Son usan la expresión de la x a la n, la integral de x a la n. Esa es la relación que se usa para resolver este. Entonces esto va a ser u al cubo sobre 3 menos 2 veces u a la quinta sobre 5 más u a la 7 sobre 7 más una constante de integración. ¿Okay? Y pues ya solamente resta sustituir la u, que era originalmente coseno de x. Es decir, esto es coseno de x al cubo sobre 3 menos 2 quintos de coseno a la quinta más coseno a la potencia 7 sobre 7 más c. Entonces todo esto es mi resultado. Y de nueva cuenta, ¿sí, dime? ¿La 1 era seno de x? A ver, déjame ver. Sí, tienen razón. Es seno de x. Ok, entonces nada más cambiamos todos estos de aquí. Seno de x, seno y seno. Ahí está. Listo. Sí, gracias. Ok. Entonces la identidad trigonométrica que se ha estado usando en estos dos problemas es esta de aquí. En el primero se sustituyó usando el seno al cuadrado y en el segundo se sustituyó usando coseno al cuadrado. ¿Sí? Como ya saben, a veces no es muy clara cuál es la sustitución que tienen que hacer. Ya saben que eso lo van a tener que adquirir con la experiencia, estar resolviendo ejercicios para que practiquen y cada vez que vean una integral pues sea evidente qué es lo que tienen que sustituir, cuál de todas las identidades trigonométricas es la que les va a funcionar. Entonces, hay otra sustitución trigonométrica que va a ser útil. Bueno, no, así lo voy a dejar. Integral indefinida. Por ejemplo, para resolver esta, ¿qué harían? No puedo usar esta ecuación de acá, la identidad trigonométrica anterior, porque entonces esto me llevaría a 1 menos seno al cuadrado de x, y tampoco sé cómo resolver esta de aquí, este seno al cuadrado.
a decir, ah, bueno, pues vuelvo a sustituir la otra, pues no me va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Porque si la vuelvo a sustituir, esta de aquí me va a dar 1 menos coseno cuadrado de x. Y esto es igual a otra vez coseno cuadrado de x. Entonces no me sirvió para nada estar usando esta identidad trigonométrica. Es otra la que se debe de usar. La que se tiene que usar es una de aquellas que creo que les llaman del ángulo doble. Hay dos. Dice que el seno al cuadrado de x es igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2x. Y hay otra que dice coseno cuadrado de x es igual a 1/2 de 1 más coseno de 2x. ¿Sí? Entonces voy a usar esta de acá. De modo que esta integral se escribe como 1/2 de 1 más coseno de 2x de x. ¿Ok? Si hago ahora, si designo la u como coseno de 2x, la diferencial de u va a ser menos 2 veces seno de x. De modo que esta integral de acá arriba la puedo escribir como la integral de 1/2 de x más 1/2 de coseno de 2x de x. ¿Sí? Esta de aquí va a ser x a cuadrada sobre 4. Y esta de acá va a ser 1/2 de la integral de... Ah, no, aquí ya no es necesario usar esta sustitución, ¿verdad? Porque ya tengo una integral que puedo resolver directamente, porque es nada más la integral de coseno de 2x. En dado caso, la sustitución que se tiene que hacer es esta de aquí, 2 veces de x. ¿Sí? De modo que esto va a ser coseno de u, diferencial de u, sobre 2. ¿Sí? Estoy nada más cambiando el argumento del coseno. En lugar de 2x uso la u, y en lugar de este diferencial de x uso la de u sobre 2. Y esta ya la saben integrar. Este 2 lo voy a poner acá afuera, me queda 1 sobre 4. Entonces la integral de coseno va a ser seno. ¿Okay? Y vamos a tener el resultado de x al cuadrado sobre 4 más 1/4 de seno de u. ¿Okay? Y esto va a ser igual a x cuadrada sobre 4 más 1/4 sobre seno de 2x. ¿Sí? ¿Sí está claro? Se usó otra identidad trigonométrica. No recuerdo muy bien cómo le llaman, me parece que la del ángulo doble para el coseno al cuadrado. La ventaja que tiene esa expresión es que me permite escribir el coseno al cuadrado como la combinación de... O sea, teníamos que el coseno al cuadrado de x es igual a 1/2 de 1 más coseno de 2x. La ventaja que tiene de usar esta identidad trigonométrica es que se van a quitar el cuadrado de este coseno y se van a quedar con un coseno que ya no está, que está elevado a la potencia 1. Entonces este ya va a ser fácil de integrar. ¿Sí? Por eso se usa esa identidad trigonométrica. Entonces, en resumen, ¿cuáles son como la receta en general para resolver este tipo de integrales? Tienen que, si por ejemplo una integral de la forma, a ver, déjenme encontrar mis notas.
seno a la m de x por coseno a la mx a la n de x. Si por ejemplo m es mayor o igual que 0 y n es mayor o igual que 0 y la n es impar, si la n es impar significa que lo pueden escribir de la forma 2k más 1, donde la k es un entero, ¿sí? Por ejemplo, k igual a 1, esto les va a dar 2 por 1 más 1, esto es igual a 3. Para k igual a 2, esto les va a dar 2 por 2 más 1 igual a 5. Entonces esto de aquí significa que la n es impar, cuando la k es un entero. Entonces voy a escribir esto como seno a la m de x. Y este coseno que está elevado a la potencia n, lo voy a escribir como coseno a la 2k por x por coseno de x de x. Es decir, estoy separando la n con un coseno en dos cosenos, uno a la potencia 1 y otro a una potencia par. ¿Ok? Este de aquí, este coseno que voy a subrayar en azul, es el que vamos a sustituir usando la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Si sustituyo esto aquí, me va a quedar la integral del seno a la potencia m de x por 1 menos seno al cuadrado de x a la potencia k por coseno de x y hacemos un cambio. El cambio de variable que vamos a hacer es u igual a seno de x, de modo que su diferencial es coseno de x de x. Aquí tengo coseno de x que va a ser la diferencial, y estos de aquí nada más van a ser la u a la m por 1 menos u al cuadrado a la k por diferencial de u, y ya, esta la pueden desarrollar y resolver como se resuelve la integral de un polinomio. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿No? Ok. De todos modos, recuerden que esto viene en los libros. Yo estoy sacando esto del Stuart y les recomiendo que lo revisen ahí. De todos modos, yo al rato voy a subir el video, lo voy a revisar, lo voy a editar y lo voy a subir. Este tema ya es parte del módulo 3. Okay. Segundo caso. El segundo caso es si tenemos la integral de seno de x a la m por coseno de x a la n de x, si m es impar. Ok, antes la que era impar era la de acá, ahora la que va a ser impar es esta de acá. Quiere decir que m se puede escribir como 2k más 1. Entonces esta integral va a ser seno a la 2k por coseno a la n por seno de x de x. La que voy a sustituir usando identidades trigonométricas va a ser esta de acá, y la sustitución trigonométrica que se hace es seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Seno a la 2k es igual a seno al cuadrado de x a la k. Quiere decir que esto es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x a la potencia k.
Entonces usando esto, sustituyo acá arriba y vamos a obtener la integral de 1 menos coseno al cuadrado de x a la potencia k por coseno a la n por seno de x. Y bueno, siguiendo la receta, vamos a hacer u igual a coseno de x, de modo que su diferencial es menos seno de x. ¿Sí? Y aquí tengo el diferencial, pero hay un signo, entonces le cambio ese signo ajustando estos signos en la integral, uno adentro y uno afuera. Entonces ahora sí, esto es igual a menos la integral de 1 menos u al cuadrado a la potencia k por u a la n diferencial de u. ¿Sí? Entonces ya esta última expresión de nueva cuenta se parece a la del caso anterior, es un polinomio que pueden resolver, lo pueden desarrollar e ir integrando cada uno de los términos que aparecen ahí. Nada, recuerden que al final les va a quedar una expresión en términos de la u y tienen que volver a sustituir la u, que es igual al coseno de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que tenían en común estos dos casos? Que una de las potencias, ya sea el del seno o el del coseno, es impar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ninguna de las potencias es impar? Pues se tiene que usar otra fórmula. Si son par, ya recuerden que tienen que usar ya sea el caso C, ya sea la de seno de x igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2x, o la otra que es coseno de x, perdón, al cuadrado, es igual a 1/2 de 1 más coseno de 2x. Entonces, si tuviesen una integral del estilo seno a la 2k de x por coseno a la 3n de x, pues lo que tienen que hacer es sustituir estas de acá, ya sea el desarrollo de nueva cuenta. ¿Sí? Profesor, Entonces, una pregunta. ¿sí? Entonces, ¿K significa que 2 está multiplicado por un número impar? No. Bueno, en este caso es par. Sí, en este caso es par, perdón. Las dos potencias que aparecen aquí deben de ser pares, ¿sí? Porque el caso A y el caso B me parece que era algo así de seno a la m y coseno a la n, ¿sí? Y en este de acá era también seno a la m, coseno a la n. Resultaba que en el primer caso esta era impar y en el segundo caso esta era impar. Y tenemos un tercer caso donde ninguna de las potencias es impar, las dos son pares. Entonces para estas tenían que usar una sustitución trigonométrica del estilo coseno de x al cuadrado es igual a menos 1 menos seno al cuadrado de x, o la otra que iba así. ¿Sí? Para estos dos casos se usaban estas dos identidades. ¿Sí aclaré tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ok. Y cuando es impar, pues se tienen que usar estas de acá arriba. Ok. Entonces vamos a avanzar un poco. Los siguientes casos pues ya van a relacionar otra identidad trigonométrica. Ahorita estuvimos trabajando nada más con el seno y el coseno. Esto que está sucediendo aquí puede presentarse de nuevo, pero con otras identidades. Van a tener que hacer el mismo truco de estar sustituyendo una identidad trigonométrica, reescribir su ecuación y resolverlo de una forma más sencilla. Casi siempre les va a tocar que va a quedar escrito en forma de un polinomio.
el siguiente ejemplo, por ejemplo, aparece tangente, la potencia 6 de x, por la secante a la cuarta potencia de x. ¿Qué identidad trigonométrica conocen que relacione esas dos funciones trigonométricas, la tangente y la secante? Pues hay una que sale de la que estuvimos usando, esta de aquí. Si yo divido todo esto entre coseno al cuadrado, me queda esto de aquí, pero esta de acá es la tangente al cuadrado de x y esta de aquí es la secante al cuadrado de x. Entonces esta última es la identidad trigonométrica que se usa para este tipo de integrales. ¿Sí? ¿Cuál es la sustitución? ¿Cómo lo voy a sustituir entonces? Conviene separar esto de forma que tengan una secante al cuadrado libre. ¿Por qué? Porque la u que vamos a usar ahora va a ser la tangente y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces necesito escribir esto de una forma que yo pueda usar este cambio de variable y esta identidad trigonométrica. Para empezar, debo de tener una secante al cuadrado para poder cambiar la variable. Entonces voy a tener tangente a la sexta potencia por secante al cuadrado por secante al cuadrado de x. ¿Se fijan? Estoy haciendo esta separación adelantándome un poco para poder reemplazar después esta diferencial de u. Entonces voy a trabajar con estas dos expresiones, con estos dos factores, la tangente a la sexta y la secante al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si esta va a ser la sustitución que voy a hacer de u por tangente de x, necesito tener aquí una expresión que solo aparezca la tangente. Y se fijan, el único que no es una tangente aquí es esta secante al cuadrado. Entonces necesito sustituir esta secante al cuadrado por una función que dependa solamente de la tangente de x. Eso lo voy a obtener de acá. Esta va a ser igual a la tangente a la sexta por, aquí tengo secante de x, es igual a tangente al cuadrado de x más 1 por la secante al cuadrado de x. Esta no la estoy cambiando usando esta identidad, porque recuerden que esta la voy a necesitar para poder sustituir el diferencial de u. Entonces ya usando la u, esto va a quedar u a la sexta por u al cuadrado más 1 por diferencial de u. Si se fijan, de nueva cuenta estoy obteniendo una expresión que es un polinomio de la u y que ya es más sencillo de usar. Este si quieren, pues ya ustedes lo hacen. ¿Sí? Lo resuelven, bueno, lo pueden desarrollar, después resolver las integrales y recuerden que al final la expresión que les queda aquí en términos de la u tienen que volver a sustituir la u, que es igual a la tangente de x. ¿Sí está claro? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Me parece que solamente van a ser como tres grupos de identidades trigonométricas que son las que vamos a estar usando. La primera, que es la de Pitágoras. La segunda fue la de los ángulos dobles y va a haber una tercera por ahí que es la de sumas de ángulos. Ahorita les digo cómo va a ser esa. Vamos a seguir haciendo ejemplos de esta de la tangente y de la secante. ¿Qué tenían en particular el caso anterior? Que la potencia de la tangente y de la secante eran potencias pares. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener este caso, la tangente a la quinta
por la secante a la séptima de x. Y se fijan, no puedo reescribir la secante en términos de la tangente, porque si voy a usar este cambio de variable, entonces voy a necesitar que ahí aparezca una secante de x al cuadrado, y si la aíslo como le hice hace rato, es decir, si la separo como secante a la quinta por secante al cuadrado de x, en el entendido de que esta secante por la diferencial de x me puede ser reemplazado por la diferencial de u, entonces tendría que estar pensando en cómo reemplazar esta secante a la quinta, ¿verdad? Pero si se fijan, no la puedo reemplazar con la identidad anterior, ¿verdad? Porque la identidad anterior era secante al cuadrado, entonces yo no puedo elegir aquí la secante a la quinta, porque solamente tendrían que ser potencias pares de la secante que aparece aquí. Entonces el cambio de variable que tenemos que hacer es diferente en este caso. La que vamos a usar en realidad va a ser la otra función trigonométrica. En lugar de la tangente va a ser la u, que es secante de x. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Entonces necesito que aparezca este término aquí, de aquí, en la integral de acá. Es decir, lo voy a tener que separar como tangente a la cuarta por secante a la sexta por secante de x, tangente de x, de x. Y esta parte de aquí de azul va a ser la que voy a reemplazar por el diferencial de u. ¿Sí? Ahora, si esta es la variable que voy a usar, u igual a la secante de x, para reemplazar en esta integral, quiere decir que necesito reescribir esta tangente en términos de la secante. Entonces me regreso a la identidad que tenía hace rato, y en lugar de despejar para la secante, voy a despejar para la tangente, que es esto de aquí. Entonces, usando esta identidad, sustituyo la tangente a la cuarta, va a quedar secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado por secante a la sexta y por secante de x, tangente de x, de x. Y ahora sí, reemplazo por la u. La secante de x es la u, entonces aquí tengo una u al cuadrado, una u a la sexta, y este de aquí, que está subrayado en azul, pues es la diferencial de u. Y ya obtuve una integral también, que es más sencilla, o es más clara, más clara de resolver, usando integración directa para cada uno de los términos que van a salir aquí. ¿Tienen preguntas? No, profe. No, profe. Entonces lo que tienen que tener claro es adelantarse como que un poquito, ver cuáles son cómo son, bueno, ya saben que el análisis lo pueden hacer desde que empiezan a ver cómo son las potencias de estas funciones trigonométricas, identificar cuál va a ser la variable que van a sustituir y recordar alguna de las identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, en resumen, va como sigue. Sí, primer caso, si tenemos que la tangente de x a la m y la potencia de la secante es par, es decir, es de la forma 2n de x, entonces hay que sacar una secante al cuadrado, es decir, esto se escribe como la tangente de m, tangente a la m de x por
secante a la 2n menos 2, porque le estoy sacando una secante al cuadrado de x que voy a necesitar para hacer el cambio de la variable u. En este caso la u que se escoge es la tangente de x. ¿Sí? Se usaba la tangente de x cuando la potencia de la secante es par, de forma tal que la diferencial de la tangente es secante al cuadrado de x. Entonces esta de aquí va a ser la de u, y en esta de acá voy a reemplazar la identidad trigonométrica, que era secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x. Entonces se reemplaza todo esto, queda tangente potencia m de x por 1 más tangente cuadrado de x a la n menos 1 por secante cuadrado de x de x. ¿Sí está claro por qué esto es a la n menos 1? Sí, profe. Ok. Esto de aquí es la u a la m, y esto es 1 más u al cuadrado a la n menos 1 por du, y ya está, es más fácil de resolver que esta de acá, ¿no? Es más claro qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si tienen el producto de tangente por secante, si esta de acá es par, entonces esta es la sustitución que se tiene que hacer, y esta es la identidad trigonométrica que van a usar, y van a llegar a algo de este estilo. El otro caso, vamos a ver el otro caso, es cuando la potencia de la tangente es impar, es decir, tangente de x es de la forma 2k más 1 por la secante de x a la potencia n. En este caso la sustitución que se va a hacer es la otra. Primero usamos la u igual a la tangente de x, aquí vamos a usar u igual a la secante de x. La diferencial de esto es, me parece, secante de x, tangente de x, de x. Entonces yo necesito aislar un término que contenga estos dos factores. Es decir, voy a tener que sacar una tangente de aquí y una secante de acá. Si se fijan, pasó de 2k más 1 a nada más k, porque le voy a quitar una tangente, y la secante pasa de n a n menos 1, y estos dos, los que los quité, los pongo acá aparte porque los voy a usar para el diferencial de u. Este de acá es el diferencial de u, y ya lo que resta es sustituir. ¿Cuál era la sustitución? Era la tangente de x, tangente al cuadrado, es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Entonces sustituimos, queda secante cuadrado de x menos 1 a la potencia k por secante a la n menos 1 por secante de x, tangente de x de x. Y usando nuevamente el cambio de variable de u, esta la podemos escribir, la voy a poner aquí abajo, integral de u al cuadrado, esto es u al cuadrado, menos 1 a la k por u a la n menos 1 de u. Y esta que queda aquí abajo es la que resolvemos como polinomio. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Les voy a mostrar los últimos casos. Les voy a indicar nada más cuál es la sustitución que tienen que hacer, y yo creo que les voy a mostrar un ejemplo. Son tres posibilidades, pero las tres son tan parecidas que
que yo creo que ustedes las pueden resolver, bueno, practicar por su propia cuenta. Por ejemplo, tenemos tres casos. Cuando tenemos integrales de la forma seno de mx por coseno a la nx de x, perdón, este es el primer caso A. El B va a ser cuando tienen integrales de la forma seno mx por seno n veces x de x, y pues ya se imaginarán el tercero, que va a ser coseno mx por coseno de nx. Se fijan, son combinaciones de seno y coseno, seno por coseno, seno seno y coseno coseno. La única diferencia es esta m y esta n que está apareciendo en el argumento de cada una de las funciones trigonométricas. Esta m y esta n tienen que ser enteros, son números enteros, ¿sí? ¿Cuáles son las sustituciones que vamos a usar aquí? Las identidades trigonométricas. Para la A, lo voy a poner en azul. Para la A se usa algo del estilo seno de A por coseno de B. Hay una identidad trigonométrica que les dice que esto es igual a seno de A menos B más seno de A más B, ¿sí? Para la B tienen seno de A por seno de B. Esto es igual a 1/2 de coseno de A menos B menos coseno de A más B. Para la C tienen que coseno de A por coseno de B es igual a 1/2 de coseno de A menos B más coseno de A más B, ¿sí? Para las de este estilo usan esta, para la B usan esta y para la C usan esta de acá. Y se fijan, si yo hago la sustitución, vamos a suponer para el primer caso la A, pues esa la puedo reescribir como 1/2 la integral de seno de A menos B, seno de A, en este caso la A es mx y la B es nx. Entonces voy a tener m menos n por x más el seno de A más B, seno de m más n por x de x, ¿sí? Y estas ya las puedo resolver, es la integral de un seno y más la integral de un seno, es decir, esto va a ser igual a 1/2 la integral de esta, ¿cuánto va a ser? La integral de seno es menos coseno de m menos n x entre m menos n más, bueno, de hecho menos coseno m menos n por x, digo m más n por x sobre m más n, más una constante de integración por ahí, ¿ok? Lo único que tienen que cuidar es que esto no sea un cero, ¿verdad? Porque si esto es un cero, pues esta expresión está indeterminada. Vamos a resolver un ejemplo con numeritos. Consideren la siguiente: integral de seno a la de 4x por coseno de 5x de x. Esta tiene la forma de la primera, de hecho, como la que acabo de resolver. Entonces la
identidad trigonométrica que se usa es esta de aquí. Me parece seno de a menos b más seno de a más b. Entonces, este seno de x, seno de 4x por coseno de 5x es igual a 1 medio de seno de 4x menos 5x es menos x más el seno de 4x más 5x que es 9x. Entonces esta integral la sustituyo por esta otra. Seno de menos x más seno de 9x de x. Esta la pueden separar como la suma de dos integrales. Seno de menos x de x más la integral de seno de 9x de x. ¿Sí? Y estas ya las pueden resolver por integración directa o por sustitución, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Les recomiendo que vayan revisando los ejercicios. Esto está en la sección los ejercicios relacionados con este tipo de problemas. Todavía faltan algunos casos que resolver de las integración por sustitución trigonométrica, que tienen que ver con donde se usa el método de integración por partes, pero como ese video lo subí apenas anoche, seguramente no lo han revisado. Entonces por favor hoy lo revisan, y ya que lo hayan revisado, el viernes continuamos viendo los demás ejemplos, los demás casos que involucran una sustitución trigonométrica y además la integración por partes. Esto está en el capítulo 7.2 del Stuart. ¿Sí? Ahí lo pueden revisar. Y les recomiendo que vayan revisando los problemas del 7.1 y del 7.2. Esto es integración por partes. Y esto es trigonometría. ¿Ok? Entonces, Sí, profe. ¿alguna pregunta? No, de mi parte no. ¿No? No, No, profe. profe. Por el momento no. Ok,